Bueno, entonces, bueno, habíamos quedado el lunes, habíamos quedado en la calidad de de hormigón, o sea, los tipos de hormigón que se utilizan en los hormigones pesados. Esta es, acá la tabla A, son los distintos tipos de hormigón, o sea, bueno, que son en general, ¿no es cierto?, los hormigones, para todos los hormigones, porque los que establece la norma, la CIRSOC 201 del 2005. En realidad, ahora toda la parte de hormigón pretensado, o sea, forma parte del hormigón armado, o sea, un poco el concepto que tiene la norma americana. Es decir, el hormigón pretensado es como un caso particular del hormigón armado. Entonces, todo no está mucho dentro de la normativa, está mezclado, ¿no es cierto?, todo lo que el hormigón común con el hormigón, es decir, lo que sería hormigón armado y hormigón pretensado. Entonces, acá tienen, ¿no es cierto?, en la tabla los distintos valores para que se pueden utilizar en el hormigón pretensado, ¿no?, que están de manera general. Respecto a la resistencia mínima, se anexa la tabla B del mismo reglamento, como se puede apreciar, el menor valor es H25, es decir, 250 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, lo que pasa es que hay una, digamos, con la norma anterior, el menor valor era H300, o sea, H30, perdón, eran 300 kilos. Ahora, como ustedes vieron en hormigón armado, el valor de la tensión característica es un valor estadístico que resulta de que el 95%, perdón, el 90% de las probetas tienen que romper, es un valor tal que el 90% de las probetas tienen que romper igual o por encima de ese valor. En el caso de la norma anterior, o sea, también era con el mismo procedimiento estadístico, pero era el 95% de las probetas. Entonces hay una relación, o sea, el H25 de la norma actual, el H30 de la norma anterior, así como el H17 de la norma anterior, es el H20 de esta norma. Bueno. Acá tienen, o sea, bueno, la relación de agua-cemento, o sea, bueno, y la clasificación de todos los hormigones. Vamos a entrar ahora al acero, el acero que se utiliza, que, como les expliqué, son aceros de alta resistencia, ¿no? En plaza existen alambres lisos, perfilados, nervurados, cordones de 2 o 3 alambres, que son, por ejemplo, los que ven en las viguetas, y los cordones que están compuestos de 7 alambres. El proceso de fabricación de los aceros de pretensado, ¿no es cierto?, incluye la siguiente etapa: reducción directa del mineral de hierro, elaboración del acero en hornos eléctricos, obtención de la palanquilla colada continua, laminación, elaboración de los alambres pretensados por trefilación, cableado de cordones de 2, 3 o 7 alambres, tratamiento térmico para relevado de tensiones y tratamiento térmico-mecánico en el caso de aceros de baja relajación.
El trefilado es una técnica que consiste en pasar las barras de acero por orificios cónicos que reducen el diámetro en aproximadamente un 10% en cada pasada, produciéndole deformaciones plásticas que aumentan su resistencia, aunque lo tornan peligrosamente frágil, por lo que luego se lo somete a un proceso técnico de revenido que le restituye la tenacidad. Aunque pueden someterse al proceso de estirado barra de cualquier diámetro, las resistencias más elevadas se logran con alambres delgados, que además poseen mayor flexibilidad. Por estas razones son los más utilizados. Son alambres finos cuyo diámetro varían de 2 y 8 milímetros. Entre 2 y 5 se pueden agrupar con un cable trenzado, que es el que ustedes ven en las viguetas, ¿cierto? Para poder calcular el valor de FPS, es decir, ya vamos a ver la tensión del acero en el método de rotura, se utilizan los diagramas de tensión de formación entregados por el fabricante. Bueno, el primer gráfico que vamos a ver de acero, o sea, BCR 1900, grado 270, o sea, estamos hablando de 19.000 kilos por centímetro cuadrado, correspondiente a la norma americana, donde se pueden apreciar las unidades de tensión que están en KSI. Digamos, para la conversión, un KSI es aproximadamente 70 kilos por centímetro cuadrado. Y se pueden ver las fórmulas analíticas que están para... conviene aclarar que, o sea, bueno, yo ya creo que se los comenté, que hay dos, digamos, se hace la verificación, o sea, el cálculo se hace por el método elástico o de la tensión admisible y por el método de rotura. Entonces, en el caso del método de rotura, ¿no es cierto?, similar al hormigón, fíjense, este diagrama de tensión de formación, que bueno, el acero, este diagrama es el de la norma americana, que bueno, es muy parecido acá al equivalente de acá en este tipo de acero, el BCR 1900, de baja relajación. Fíjense la diferencia que hay con la curva del acero tradicional, del ADN. La curva del ADN, si ustedes recuerdan, tenía un escalón de fluencia, ¿no es cierto? Es decir, supuestamente donde había una deformación sin aumentar la carga, y después comenzaba de nuevo hasta la rotura. Acá prácticamente no existe el escalón de fluencia, o sea, hay una curva, ¿sí? Sin el escalón de fluencia está la curva hasta que directamente se produce la rotura, ¿no es cierto?, cerca de los 270 KSI. Ahora se toma, o sea, ya vamos a ver que se toma un valor de fluencia, ¿no es cierto?, es un valor a efectos de tener una comparación con el acero, el ADN, ¿no es cierto?, con el acero, los aceros normales, no de alta resistencia. Y se fija como la tensión mínima de fluencia un valor que corresponde al alargamiento del 1% de aproximadamente, si ven acá, al valor de una deformación específica del 1%. Es decir, este es un valor convencional. O sea, aclaremos, no existe una fluencia. Es un valor convencional. Porque ya lo vamos a ver que hablamos de FPU, o sea, el FP último, ¿no es cierto?, que sería la tensión última acá de rotura, y hablamos de un FPI, o sea, como un valor de fluencia del acero
de este acero, que no tiene fluencia, sino que se fija convencionalmente en el 1%, ¿no es cierto?, de deformación específica, el valor que le corresponde, para el 1%. Eso se lo fija como... Bueno, la curva, esta, ¿no es cierto?, si nosotros la queremos, la queremos aproximar, o sea, poniéndole, para decir que necesitamos una ecuación, ¿no es cierto?, para ponerle, directamente, si tenemos el valor de la deformación específica, o sea, esto que se llama el epsilon P sub S, menor o igual que 0,086, o sea, menor del 0,9%, directamente, como es cuando es menor, si ustedes lo ven, es una recta, ¿no es cierto? Entonces, directamente por la ley de Hooke, ¿no es cierto?, tenemos que las tensiones son proporcionales a las deformaciones a través del modo de elasticidad. Entonces, los 28.500 son el módulo de elasticidad de este acero por la deformación. Ahora, cuando es mayor, ¿no es cierto?, que el 0,086, entonces ya entramos acá, tenemos la curva, entonces la ecuación vale, esta ecuación, para obtener el valor del FPS, que es el valor de la tensión del acero que nosotros vamos a, para el cálculo, ¿no es cierto?, que vamos a tener el método de rotura, 270 menos 0,04 dividido la deformación específica menos 0,07. Es decir, aproxima, porque ya estamos en esta zona que no es lineal, ¿no es cierto?, y lo aproxima con esta ecuación. Entonces, en nuestro medio, o sea, Asindar tiene los gráficos con los cuales vamos a operar, o sea, nosotros siempre vamos a operar con los valores del fabricante, ¿no es cierto? Todos estos datos nos los brinda el fabricante. Acá, por ejemplo, nosotros, el acero que analizamos antes, que era de la norma americana, el nuestro, que es decir, que tiene la misma designación, el BRC 1900, grado 270, pero tenemos digamos, la gráfica, ¿no es cierto?, de tensión-deformación de este acero, y acá tenemos para el FPS, tenemos 200 por la deformación específica, aquí que el menor del 7 por 1000, ¿no es cierto?, y para mayor del 7 por 1000, ¿no es cierto?, tenemos esta otra. Es decir, cada gráfica tiene la ecuación correspondiente que podemos utilizar. Y acá, bueno, da el valor del FP último, que ya lo vamos a ver. Bueno, están puestas los valores ahora como valores exponenciales, pero los gráficos resultan idénticos, ¿no? En el gráfico inferior, o sea, acá el acero 1950 de relajación normal, con un cordón, que vienen cordones de 2 alambres. Bueno, también tienen expresada de manera exponencial las ecuaciones por el tratamiento de la curva, o sea, en la parte que es recta, o sea, cuando se encuentra, si nos encontramos con una deformación menor del 6,9 por 1000, es directamente 200, que sería el módulo de elasticidad del acero por la deformación específica. Y si no, aplicamos la curva que acá es exponencial. Entonces dice, es decir, estos son los valores que nos propina el fabricante, ¿cierto? Ahora, el reglamento
802.16, o sea, este es el reglamento, digamos, que vamos a tener para puentes, que todavía está en discusión pública, pero, digamos, esto se puede adoptar ya como... Dice que ante la ausencia de datos más precisos, se puede adoptar, o sea, elasticidad 196.500 megapascales, ¿sí? O 1.965.000 kilos por centímetro cuadrado. Para los cordones. Y para las barras, 206.850 megapascales. En la dice la tabla siguiente, efecto de poder determinar el FPI, que volvemos a repetir, valor ficticio de la tensión de fluencia, porque no existe la fluencia acá, ¿no es cierto? Es un valor convencional que se fija en el 1% de la deformación específica, es decir, la tensión que correspondería al 1% de deformación específica. Algunos fabricantes, bueno, acá dice, algunos fabricantes la deformación, pero normalmente, generalmente es. Entonces tenemos para los cordones, tenemos para el grado tipo, o sea, 1725 megapascales y 1865 megapascales en función del diámetro, la resistencia última. Por eso dice FPU, última, ¿no? 1725 megapascales y en este otro caso 1825. Después, bueno, esto es para cordones y esto es para barras lisas, o lisas y conformadas. Porque también se usa parte de los cordones, se usan también barras, ¿no? Barras como barras que utilizamos en hormigón armado. Bueno, y acá da la tensión de fluencia, FPI, ¿no es cierto? Una forma como el 85% de FPU, excepto el 90% de FPU para cordones de baja relajación. Es decir, fija acá la tensión de fluencia como el 85% de la tensión última o el 90% para cordones de baja relajación. Y en el caso de las barras, el 85% de FPU, y las lisas y las conformadas, el 80% de FPU. Digamos, estas son las características del acero que nosotros utilizamos, ¿no? O vamos a utilizar en el... Bueno. Vamos a ir ahora al capítulo 2, que ya, digamos, vamos a entrar en el análisis de la forma, el método de cálculo y el análisis, ¿no? Bueno, como ya les expliqué, se deben hacer las dos verificaciones, o sea, por el método de las tensiones admisibles o el método elástico y por el método de rotura. Bueno, vamos a comenzar con el método elástico. Yo les hablé ayer, el lunes, de que teníamos pretensado parcial, o sea, pretensado total, limitado y parcial. Bueno, la norma nueva establece, o la norma que está o sea, que comenzó en vigencia la 201 del 2005, define clase de pretensado que es UTC. U no fisurado, o sea, se supone que
la tensión, o sea, si bien permite, o sea, el F sub T es la tensión de tracción, si la tensión de tracción resulta menor o igual que 0,7 de la raíz de F'C, no va a haber fisuras. Entonces, eso se podría asimilar a un pretensado total, ¿cierto? Sin fisura. Después pasemos directamente a los fisurados, o sea, el C, donde es mayor directamente que la raíz de F'C, que esto en realidad se utiliza para refuerzos. Digamos, no vamos a hacer ningún ejemplo de esto. Y en transición, donde el valor resulta, es decir, 0,7 de la raíz de F'C menor que Ft, y a su vez Ft menor que la raíz de F'C, o sea, entre el límite entre el valor de 0,7 y 1. Bueno, la norma aclara que para las losas pretensadas armadas en dos direcciones deben proyectarse elementos clase 1. O sea, ya lo pone como obligación. En los otros casos, ¿no es cierto?, podemos utilizar el T en transición, que simplemente entre la diferencia de tensiones, ¿no es cierto?, entre 0,7 y 1 de la raíz de la tensión de compresión. Bueno, entonces, en el método elástico, ¿no es cierto?, nosotros, como yo les expliqué, en un caso, nosotros acá trabajamos con tensiones admisibles, o sea, el coeficiente de seguridad se lo aplicamos al material, ¿sí? O sea, tanto al hormigón como al acero. Es decir, trabajamos, es decir, no incrementábamos los esfuerzos, sino que incrementábamos los esfuerzos, los dejamos tal cual, el valor del momento como calculado directamente, y reducíamos las tensiones, ¿no es cierto?, las tensiones límite, tanto del hormigón como del acero. Es decir, usamos un coeficiente de seguridad de disminución, ¿no es cierto?, de las tensiones del acero. Bueno, entonces, de manera general, acá dice, para facilitar la identificación, se utiliza como caso particular una viga postesada con cable parabólico, con excentricidad nula en los apoyos. Es decir, ¿por qué es el caso este? O sea, es conveniente que en el extremo no tengamos flexión por el tesado, porque si no, ya tenemos que pensar en la... Es decir, este caso es... digamos, de manera general. Ahora, como se nos puede dar, como les dije, continuidad, o si puede haber continuidad, donde sí va a haber sí o sí excentricidad, es decir, aparte porque lo necesita un esfuerzo de tesado, o sea, el tesado va a producir el momento, ¿no es cierto? Entonces, por eso, de manera general, se aclara, se utiliza el caso de una viga postesada con cable parabólico con excentricidad no nula en los apoyos. Esto se lo aclaro porque nosotros no vamos a ver vigas continuas, sino que vamos a hacer simplemente apoyadas, y en el caso de la simplemente apoyada, o sea, no conviene que haya... Es decir, acá tendría que haber excentricidad nula, es decir, esta fuerza que ustedes ven acá tendría que estar sobre el centro de gravedad y no tendría que, es decir, no va a existir excentricidad. Es decir, de manera general para el que vamos a ver. O sea, esto está de manera general para, en caso de que haya continuidad, sí. O sea, sí o sí vamos a estar en el caso. Ahora, también puede... En el caso que, mejor que constructivamente, por alguna razón o algo,
tengamos excentricidad, bueno, tendremos que armar, ¿no es cierto? Tenemos que, el momento, tendremos que considerar el momento negativo, ¿no es cierto? Ahí armar, o sea, es decir, el esfuerzo, la tracción que nos produciría la fuerza del tesado. Ahora, en caso de simplemente apoyadas, no vamos a usar la excentricidad en el apoyo. Bueno, entonces, el momento tesado, como les dije, les comenté yo que era cuando se cortaban los cables en el pretensado o cuando se ajustaban, se ponían las cuñas de ajuste en el posttesado, se lo denomina de tiempo cero, o sea, en el momento que la fuerza de tesado se aplica sobre la viga. Aquí se llama transferencia. Y se designa con el tiempo cero, o sea, el momento en que comienza el posttesado. Entonces, esto sobre todo por el tema que, como les comenté, después existen pérdidas, ¿no es cierto?, que tenemos que decir que nosotros las tenemos que prever. Entonces vamos a tener después en tiempo infinito. En tiempo infinito ya van a estar las pérdidas, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá como considera que hay una tracción en la cara por efecto, como es una excentricidad no nula, entonces fija los valores máximos que podemos tener para las tensiones admisibles. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es con esta del medio, que siempre va a ser el valor más desfavorable, ¿cierto? O sea, que es este. En el medio, la máxima tensión de tracción en la cara superior, o sea, vuelvo, como les comentaba, si ustedes imaginen que fuera una regla de plástico que tienen y la comprimen de los dos extremos, se levanta hacia arriba, ¿cierto? Porque la carga está puesta debajo del centro de gravedad, entonces, es decir, las tracciones las van a tener en la cara de arriba. Y abajo vamos a tener las compresiones. Entonces, la fuerza de tracción máxima permitida sería admisible, es 25 o un cuarto de la raíz de F'Ci. Que acá llama Ci y lo vamos, o sea, la diferencia que hay entre C y Ci es que yo puedo realizar el tesado antes de los 28 días, o sea, antes de que el hormigón alcance la resistencia máxima. Cosa que no es muy conveniente porque, bueno, ya vamos a ver, es muy sensible al tema a los valores de la tracción, no resulta conveniente. Pero puede ser que yo tenga, en caso de decir, bueno, yo tengo en vez de los 28 días, cuando ya el hormigón ha fraguado, y bueno, lo vamos a hacer a los 20 días o a los 18 días. Entonces, ¿cuál sería el valor del F'Ci? El F'Ci sería un valor, sería el Fc, el F'C, por un valor multiplicado por un valor menor que 1. Ahora ustedes me dicen si podría tomar 0,8, ¿cierto? 0,7, o sea, en fin. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo podemos saber? Bueno, si se han sacado probetas, o sea, se pueden romper las probetas, ¿no es cierto? Y poder determinar al día 18 cuál sería qué tensión tiene, entonces esa podría ser el valor de F'Ci. Es decir, esa es la única diferencia que hay, es decir, el Fci actúa en el momento de la transferencia, o sea, para el tiempo cero. Entonces, en el medio, que es sobre el cual nosotros realizamos el cálculo, la máxima tensión admisible de tracción es 0,25 de la raíz de F'Ci. Y la máxima de compresión es el 60% de F'Ci. Es decir, la compresión el 60%. Bueno,
Y acá, como también tenemos, como permite, hay excentricidad no nula, puede existir la posibilidad de que acciones en los extremos. Bueno, entonces la permitida, en el caso de los apoyos, es la de tracción 0,5 de la raíz de F'Ci y de compresión también 0,6, igual en ambos extremos. Esto les vuelvo a repetir en el caso de que haya excentricidad que tengamos que sea continua o que por algún caso en particular tengamos que excentricidad no nula en los apoyos. Bueno, acá está en el resumen. Y F'Ci, resistencia al hormigón en el momento de tesa. En elementos post-tesado, los cálculos deben tener en cuenta la pérdida de sección originaria por la presencia de vainas. Es decir, sección neta en vez de bruto. O sea, en el caso del pretensado, como el acero, digamos, está conformado, está adherido al hormigón, es decir, se puede tomar toda la sección, o sea, se puede hacer una homogenización de la sección también, pero digamos, no, la sección prácticamente participa en su totalidad. Ahora, en el caso del post-tesado, ustedes recuerdan que tenemos que inyectar las vainas, que son las que van a tener los cables adentro, y bueno, entonces, digamos, habría que disminuir la sección habría que disminuir la sección con la cual nosotros vamos a trabajar, descontándole la sección del orificio. De cualquier forma, no es una cuestión, o sea, para los casos normales no es algo como para tener en cuenta, ¿cierto? O sea, puede ser en casos, a lo mejor en casos de vigas muy esbeltas, ¿no es cierto?, donde se quiere hacer un análisis más estricto, entonces habría que descontarle. Bueno, la norma también aclara que en las tensiones admisibles de tracción no son máximos absolutos. El reglamento permite que sean superadas y en ese caso se dispone armadura adherente, tesa o no tesa, capaz de absorber la fuerza total de la zona traccionada calculada en la superposición de la sección no fisurada. Y ahora aclara, ya les explico esto como la tensión a utilizar para el cálculo de las armaduras, digamos, tiene que ser 0,6, o sea, el 60% de Fi, o sea, de la tensión de fluencia, pero no mayor de 200 megapascales, es decir, de 2000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el motivo de esto? Es decir, ustedes imaginen, por ejemplo, en la vigueta, ustedes han visto que la vigueta o sea, la vigueta que tiene esta forma, acá tiene trenzas acá, y tiene trenzas, o sea, así, pueden ser 2 o 3, pero siempre tiene una trenza acá. Bueno, ¿qué pasa? En la vigueta, que tiene que ser pretensada, o sea, ahí no se puede, no tiene espacio físico para después, para poder poner cable parabólico y hacer un postesado. Sí, la idea de esto es que después, una vez que yo le ponga acá los ladrillos o demás,
venga la capa de compresión y se me genere acá una viga, ¿no es cierto? Una viga T, que la tengo conjuntamente con el... Es decir, se complementa después con, en realidad la vigueta es una viga compuesta, ¿no es cierto? Donde tenemos primero una parte pretensada y la otra parte que se agrega con el hormigón. Entonces, ¿qué pasa? Yo la vigueta, por las dimensiones que tiene, efectivamente se me va a producir, cuando yo haga el corte, que la vigueta se va a curvar, ¿no es cierto? La voy a romper, porque no tengo, o sea, voy a superar los valores de tracción de la norma y seguramente lo voy a romper. Entonces, en esos casos es donde yo coloco una armadura en la zona de tracción para que me tome el esfuerzo de tracción. Ahora, ¿por qué me dice que yo, es decir, supónganse que yo usara un acero, supónganse que ese refuerzo fuera ahí, supongamos acá en el caso de la vigueta, es decir, usar un ADN, un hierro ADN, que a lo mejor me dice, bueno, para la tensión, yo tengo que poner un hierro del 10, pongamos ahí, para que me tome la tracción y no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me fija que ese hierro de 10 no puede trabajar a más de 2000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque como bien sabemos que las tensiones son proporcionales a las deformaciones a través del módulo de elasticidad, ¿cierto? Entonces, si yo, lo que vimos el otro día respecto al acero, si yo en el acero aumento la tensión, va a aumentar la deformación. Entonces, lo mismo, si yo lo calculo con la tensión, supongamos que pusiera el acero ADN de 4200, si yo lo calculo para 4200, las tensiones, las deformaciones que va a producir me van a fisurar lo mismo la viga. Entonces, para tener el control que no me fisure la viga, yo necesito calcular a una tensión no máxima de 200 megapascales. Y la tensión que le pongo al elemento, ya sea de armadura no tesa o si uso armadura, como en el caso, digamos, como en el caso de la vigueta. En el caso de la vigueta usan, a su vez, una armadura de alta resistencia, pero para la verificación, es decir, si bien están trabajando a 10.000 kilos por centímetro cuadrado, para la verificación no puede tener más de 2000. Entonces determinan la sección necesaria teniendo 2000. Para hacerla. Entonces ya ese cable trabajando a esa tensión no me va a producir, no voy a tener la fisuración. Es por eso que la norma permite, o sea, no fija como, digamos, esos valores absolutos. También la norma dice que si uno hace ensayo o algo puede, demostrando mediante ensayo, puede violar esos valores que hemos visto, sobre todo el de la tensión de tracción, ¿cierto? Que es más importante. Ahora, una vez que en el caso de las viguetas están hechos de tal forma que esta sección que está ahí, si bien primero cumple con la función de impedir que la vigueta se quiebre, ¿no es cierto? Después, en una segunda etapa, también entra a conformar parte de toda la armadura para trabajar conjuntamente. Es decir, la solución que
Es decir, que se le da es esa. O sea, podría decir, bueno, ¿para qué le ponemos esta? Podríamos ponerle una armadura no tesa, cumpliendo la misma función, trabajando a 2000 kilos, pero ¿qué es lo que pasa? Después, en una segunda etapa, también se lo utiliza, o sea, va a ser con un brazo de palanca menor, ¿no es cierto? Pero también va a conformar parte, digamos, de todo el esquema eh, de la resistencia de las viguetas. Bueno, una vez que hemos pasado la etapa de transferencia, tenemos, o sea, bueno, después cuando tenemos carga de servicio es a tiempo infinito, pero no solo cuando tenemos carga de infinito. Tenemos primero un valor, ¿no es cierto?, para cargas de larga duración, o sea, las cargas muertas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el condicionante? La norma anterior directamente pasaba al estado de servicio, que era cargas muertas más la sobrecarga. Ahora la norma nueva, al igual que en la del hormigón, o sea, tenemos dos estados, o sea, uno que tiene un coeficiente de seguridad que es para la carga permanente, bueno, cargas de larga duración o permanentes, donde interviene, bueno, está también el peso propio, ¿no es cierto? O sea, en el caso del puente, la carpeta de rodamiento, las barandas, todos los pesos que tengamos van a ser cargas permanentes. En el caso de una estructura de arquitectura, ¿no es cierto? El peso del contrapiso, el piso, ¿no? Todas las cargas muertas. Entonces, en este caso, para la verificación elástica, fíjense que todavía considera que hay una fuerza de tracción en la cara superior. Es decir, que, bueno, ustedes, si no lo han visto o algo, para las cargas muertas todavía queda la parte de la cara superior traccionada. Entonces, establece límites, ¿no es cierto? Ahora, bueno, acá va el límite de 0,7 o 1, ¿no es cierto? Sería U o T, o sea, sin fisura o en etapa de transición, ¿no es cierto? La tracción. Y para el caso de la compresión, 0,45 de F'C. Bueno, lo mismo para los extremos, ¿cierto? El mismo criterio, ¿no? Es decir, que ahora en esta verificación es 0,7 o 1. Ahora, ya vamos a ver cuando hagamos la parte práctica que directamente nosotros vamos a pasar a la verificación en cargas de servicio, ¿no? Y vamos a hacer, o sea, vamos a hacer la transferencia, las cargas de servicio y después vamos a hacer una comprobación si cumplimos esto, ¿cierto? Si esto se cumple. Pero nosotros vamos a manejar desde la carga desde la transferencia al servicio, a la de servicio, ya vamos a ver. Bueno, entonces ya la carga de servicio a tiempo infinito, bueno, digamos que acá ya se han producido las pérdidas, es decir, tanto en la carga de larga duración, con más razón la sobrecarga. Entonces ya trabajamos con F'C, que recuerden, les dije que F'C, o sea, la diferencia con la transferencia que llamamos F'Ci, que era un valor menor que 1, ¿no es cierto?, que multiplicaba F'C. Ya acá se han producido las pérdidas, ¿no es cierto? Perdón,
Perdón. No tiene nada que ver con las pérdidas, discúlpeme. Acá ya están, digamos, estamos con la tensión, ya han pasado los 28 días, la tensión completa del hormigón. O sea, todavía no tiene nada que ver con las pérdidas. Discúlpeme, no es ese. El concepto es que ya acá el hormigón alcanzó la resistencia total. Bueno, y en servicio, es decir, en la zona media, ahora ¿qué pasa? Ya tenemos la carga, o sea, la carga superior con compresión, la compresión admisible es 0,6, el 60% de F'Ci, y la de tracción también ya 0,7, 0,71 según sea clase U o T. Y en el caso de los extremos, ¿no es cierto? Si es que tenemos, sigue siendo, ¿no es cierto? Sigue estando tracción, como es lógico, en la cara superior y compresión en la inferior. O sea, si hubiera continuidad, sería el. Entonces, de manera resumen, la tensión de compresión debida a cargas de larga duración es 0,45 de F'C y la de compresión debida a carga de servicio 0,60 de F'C. Bueno, las tensiones, dice, eso sí, por eso las tensiones se calculan en base a las secciones no fisuradas, luego que se produzcan todas las pérdidas. Es decir, ya por eso vamos a ver cuando trabajamos con la carga de pesado en el momento de transferencia, donde es neta la carga de pesado, porque en el tiempo cero, o sea, aplicamos la carga total, y después cuando verifiquemos para las cargas, ya sea tanto en cargas de larga duración como en servicio, ya hay que descontar las pérdidas, ¿no es cierto?, que tenemos. Bueno, entonces, esto que vimos son las tensiones de compresión y de tracción en el hormigón. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el acero. Bueno, en el acero también, o sea, lo que hacemos es una carga, o sea, disminuir, ¿no es cierto?, la carga de lo que sería el FP último. Entonces, el valor de las tensiones de acero, ¿no es cierto?, dice, debido a la acción directa de la fuerza aplicada por el gato, o sea, tiene que ser entre 0,94, fíjense, el 94% del FPI, ese convencional, o 0,80 de FPU, ¿no es cierto? Acá hay que elegir el menor valor de esos dos. O el máximo valor recomendado por el fabricante, ¿no es cierto? El fabricante puede decir, bueno, no, pueden usar tal y tal valor como. Bueno, esto es en el caso del momento de la transferencia, o sea, es para calcular la fuerza, es decir, en realidad es en las placas de anclaje, ¿no es cierto?, en el momento que nosotros aplicamos en el gato, o sea que estos datos nos sirven para el cálculo de los extremos, ¿no es cierto?, de los anclajes. Ahora, el cálculo que nos sirve a nosotros para el cálculo de la armadura, ¿no es cierto?, en el tramo medio, lo que vamos a necesitar, es decir, inmediatamente después de la transferencia, sería el valor entre 0,82 de FPI y 0,74 de FPU. ¿Sí?
Y en los dispositivos de anclaje, en el 0,70 de FPU. FPU, recuerden, es la tensión máxima la tensión sería la rotura convencional. Y el FPI es un convencional, ¿no es cierto?, fijado, que, como dijimos, la mayoría es el 1%, la tensión que le corresponde es el 1% de la deformación. Es decir, entre 0,82 de FPI y 0,74 de FPU. El menor valor, esto es el utilizado para la tensión de cálculo admisible del acero. Bueno, acá hay una tabla, ¿no es cierto?, de resumen de cuáles serían, para el momento tesado, la fuerza de compresión, acá con el FCI, F'CI, la de tracción en los apoyos, ¿no es cierto?, en el medio, que nosotros vamos a usar, para las cargas permanentes y para la carga total. Entonces, la tracción, acá está puesto como un coeficiente gamma, que sería en función del tipo de, si es para un tesado clase U, 0,7, para una clase T, 1, y bueno, mayor que T, mayor que 1 para el caso que fuera clase C. Entonces, acá está la nomenclatura, ¿no es cierto? Está puesto como decir, todo lo que dijimos, todo lo que expresamos recién. Entonces, vamos a entrar directamente al análisis de las tensiones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que verificar. Entonces, la tensión de tesado es una tensión compuesta, ¿no es cierto?, porque es la suma de la compresión pura. ¿Se acuerdan cuando hicimos el otro día el rectángulo? Hicimos el rectángulo y le sumábamos el momento. Recuerden que habíamos hecho, sí, el tema si usábamos compresión pura, ¿no es cierto?, necesitábamos una fuerza de tesado más grande, que si poníamos excéntrica la fuerza de tesado, íbamos a tener una fuerza de tesado menor, y es decir, aprovechábamos no solo la compresión pura, sino también el momento, ¿no es cierto?, el momento de excentricidad. Entonces, la tensión, es decir, es la carga sobre la fuerza de tesado sobre el área, más el momento, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que en la cara superior, ¿no es cierto?, la fuerza de compresión, o sea, negativo, y la fuerza, el momento, estando la carga debajo del eje del centro de gravedad, me produce una tracción. O sea, por eso sumando, P por E sobre el módulo resistente. Este es el módulo de la excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, acá a esto lo vamos a llamar FPT, ¿no es cierto? O sea, tensión de tesado en la cara superior. De tracción. La tensión de tesado en la cara superior, o sea, la T por tracción. Es decir, que nosotros vamos a tener, por efecto del tesado, una tensión de tracción en la cara superior y la vamos a llamar FPT. Este argumento ya lo vamos a ver en las ecuaciones, simplemente para no estar escribiendo la ecuación esto. Es decir, a esto lo llamo FPT, o sea, tensión de pretensado de tracción, digamos, ese sería el. Y en la cara inferior tenemos las dos compresiones, ¿no es cierto? Porque el momento, ¿no es cierto?, se genera la tracción abajo, o sea, si yo divido por el brazo de palanca, tengo la fuerza tracción arriba y compresión abajo.
Entonces, con signo medio. Y este ahora, el W resistente, el módulo resistente, la cara inferior. Entonces, en la cara inferior a este término, lo voy a llamar, es de compresión F'PC, o sea, tensión de tesado de compresión en la cara inferior. Bueno, acá esto respecto al área es lo que yo les comenté, que sería el área nominal, o sea, el área cerrada del perímetro, el área neta, es menos el área de la vaina, ¿no es cierto? Y el área efectiva, que esto sería en el caso del acero de pretensado, es como el acero está adherido al hormigón, se hace con una relación de los dos módulos de elasticidad, es decir, es como ustedes homogeneizan la sección, ¿no? Entonces, de todas las áreas, el área neta es la menor y el área efectiva es la mayor. En la práctica se suele trabajar con el área nominal, debido a que el error en los cálculos resulta irrelevante. Entonces, sin embargo, en trabajos de investigación, en obras importantes y en toda ocasión que el proyectista se interese por lograr resultados más realistas, se deberán utilizar los valores que corresponden. De manera general, en los tesados adherentes se debería utilizar el área efectiva y en los no adherentes el área neta. Bueno, estamos analizando, o sea, recuerden que estamos con el hormigón en el estado 1. Bueno. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. O sea, nosotros vamos a tener dos ecuaciones, o sea, una en la cara superior y otra en la cara inferior. Y vamos a tener 6 ecuaciones. Vamos a tener 2 en la transferencia, 2 para las cargas permanentes y 2 en el momento de servicio, ¿sí? Entonces, en transferencia tenemos, por eso llamamos FTI, o sea, FT de tracción en la cara inferior. Perdón, en la cara superior, sino el I se refiere al inicial, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos inecuaciones, no ecuaciones, son inecuaciones. O sea, el FTI, ¿no es cierto?, que es el FT, que lo llamo I porque podría ser que utilizara con un tesado antes de los 28 días, tiene que ser mayor o igual que la carga sobre el área, ¿no es cierto?, menos, o sea, en la cara superior, más, ¿no es cierto? Es decir, este primer término, estos primeros dos, son la tensión de tesado que hemos llamado el FPT, la cara superior. ¿Y qué es lo único que se opone en la transferencia? Y en la transferencia se opone el peso propio, ¿no es cierto? Entonces, el momento mínimo, ¿no es cierto?, también sobre el W superior. Eso es la cara superior. Y en la cara inferior, ¿no es cierto?, bueno, están puestos ya con signo negativo las tensiones de compresión, porque, digamos, para resolver el sistema de ecuaciones después de posteriori, para que cierre todo, tiene que estar de esa forma. Entonces, la tensión de compresión, acá también FCI, porque es menor o igual, ¿no es cierto?, que acá menos en la cara inferior, y lo único que se opone el momento mínimo. Bueno, en estado de servicio, para cargas permanentes,
es lo mismo, lo que pasa es que acá tenemos, o sea, el FTD en la cara superior es la máxima tensión de tracción. Siempre estamos hablando en el método elástico, o sea, son tensiones admisibles, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual, en la misma forma, esta es la tensión de tesado, que es la misma. Fíjense que acá es el PI, ¿no es cierto? Y acá es el PE. ¿Por qué? Porque ya acá consideramos que se han producido las pérdidas, ¿sí? Entonces, en el estado inicial trabajo con la fuerza de tesado directa, ¿no es cierto?, que yo he calculado. Y ya en el estado de cargas permanentes, trabajo con el P efectivo, ¿sí?, que es el PI menos las pérdidas, ¿no?, o multiplicado por un factor de corrección. Y acá coloco el MD sobre WS. ¿Qué es el MD? Es el momento producido solamente por las cargas muertas. Es decir, en el caso anterior era el de peso propio. Acá ya es con las cargas muertas. Bueno, lo mismo para la fibra inferior, ¿sí? Y acá tengo, bueno, como ayuda de memoria, cuáles tienen que ser esos valores, dónde están comprometidos, qué valores están comprometidos. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, en estado de servicio, donde yo calculo acá, ahora ya se invierte, ¿no es cierto? Ahora yo tengo acá la compresión, ¿no es cierto? Entonces el F'CS, o sea, la compresión de servicio, que tiene que ser el 60% del F'C, más, ¿no es cierto?, es decir, lo que es lo que son las tensiones de tesado son iguales en todos los casos, o sea, el menos, más, ¿no es cierto?, menos, menos. Y acá, bueno, tengo también, es decir, ya ahora el momento de las cargas, es decir, ya carga de servicio sobre el WS, ¿no es cierto?, y las cargas de servicio sobre el WI más, ¿no es cierto?, en la fibra inferior. Ahora, las tracciones las tengo en la fibra inferior. Recuerden ustedes siempre que el cálculo lo hacemos sobre la sección media, que es la más desfavorable. Bueno, estas inecuaciones tienen infinitas soluciones, o sea, por ser una inecuación, ¿sí? Ahora, yo tengo que tratar de encontrar la menor fuerza de tesado, ¿sí? Entonces, para eso me voy a valer de los máximos valores que a mí me... Bueno, pero ¿cuáles son los valores que yo tengo que cuidar? Los de compresión no hay problema porque el hormigón es muy bueno de compresión. El problema que tengo que cuidar acá, y que por eso se hace el cálculo elástico, son las tensiones de tracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizo las tensiones de tracción? Es decir, ¿cómo puedo calcularlas? O sea, determinar el PI mínimo. Bueno, si yo tengo, ¿dónde tengo las dos tracciones más grandes? Tengo en la transferencia, en la cara superior, ¿sí? Y tengo en servicio en la cara inferior, ¿sí? Es decir, esos son los dos casos que hay. Entonces voy a utilizar esas dos inecuaciones, ¿sí?, que las voy a transformar en ecuaciones, ¿no es cierto?, para poder determinar las incógnitas, ¿sí? Es decir, yo tengo dos ecuaciones, ¿sí?
y tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La fuerza de tesado, ¿sí? Y la excentricidad, porque todo lo otro, o sea, yo parto de una sección, ¿no es cierto?, donde conozco conozco el W, conozco P, conozco perdón, conozco W, conozco el momento, conozco el área, ¿no es cierto? Desconozco la carga de tesado, que es lo que estoy buscando, y la excentricidad, a dónde la tengo que ubicar respecto en la parte inferior del eje del centro de gravedad. Entonces tengo las dos ecuaciones transformadas en ¿no es cierto?, en ecuaciones, las dos en ecuaciones transformadas en ecuaciones, una en transferencia en la cara superior, la otra en servicio en la cara inferior. Bueno, si yo despejo, fíjense acá, si ya están puestas en ecuaciones, acá no está puesto como PE, sino como PI por R, ¿no es cierto? R es el factor de pérdida, un valor inferior a 1, ¿sí? Entonces, el valor inferior a 1 es R, ¿no es cierto? El factor de pérdida. Entonces, el PI por R está puesto como PI porque yo tengo que tener una sola incógnita, ¿no es cierto? O sea, no puede ponerle P si quiero averiguar, o sea, es PI. Bueno, entonces, en FTI, si yo despejo, ¿sí? O sea, paso al otro miembro el momento mínimo sobre WS, me queda esto en la cara superior, ¿sí? Y esto en la cara inferior. Bueno, no vamos a hacer el desarrollo, porque bueno, ustedes lo tienen ahí. Yo después, recuerden que esto lo he denominado FPT y este otro lo he denominado FPC, de tracción y de compresión, ¿cierto? Bueno, entonces ese reemplazo lo hago después acá en la resolución del sistema de ecuaciones y me queda, o sea, por eso acá me aparece el F'PC por el WI sobre el factor de pérdida menos el FPT por el WS sobre la suma de las dos por el área, me queda, determino el valor de PI, ¿sí? En el caso que fuera WI igual a WS, o sea que fuera una sección rectangular, bueno, directamente se me simplifica, o sea, si WI y WS son iguales, entonces me queda la fórmula de acá, me queda la fórmula general de esta forma. Bueno, después, con el mismo criterio, las mismas ecuaciones, calculo la excentricidad, ¿sí? Entonces llego, es decir, acá tienen ustedes el desarrollo, ¿no? Por eso no lo vamos a seguir directamente. Entonces determino la excentricidad, ¿sí? Entonces ya tendría los dos valores, o sea, de la fuerza de tesado y de la excentricidad. Es decir, ya sé dónde aplicarla y qué valor, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar una vez que yo he hecho este cálculo? Si yo he predimensionado bien, sigo con el cálculo, es decir, ya tengo ubicado la excentricidad, tengo ubicada la fuerza, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pasa a veces en las situaciones que se dan? Supónganse, en el caso de un puente, ¿no es cierto?, que ya tenemos una luz determinada, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, bueno, si vamos a fabricar ahora, fabriquemos la viga, de tal altura, qué sé yo,
Y vienen y me dicen, no, pero ¿sabe qué? Nosotros ya tenemos un molde de un anterior. Y resulta que ese molde, o sea, la altura de las vigas que yo cuando predimensiono son de unos 60, y me dicen, no, mire, tenemos un molde de una viga de 1,40 de alto. ¿Servirá? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, hasta acá, ¿no es cierto?, tomamos, o sea, si en vez de lo de 1,60 me dice tiene 1,40, bueno, hacemos la verificación para el de 1,40. Calculamos la fuerza de pesado y calculamos la excentricidad. ¿Y qué nos pasa? Que resulta que la excentricidad nos sale fuera del área de la viga, ¿sí? En el caso de la sección de la viga, en el caso del hormigón armado, la única solución es redimensionar, ¿sí? Acá tenemos que ver qué es lo que puede pasar, es decir, si puede ser, es decir, renunciar a la fuerza de pesado mínima, si aumentando la fuerza de pesado sí nos puede servir la sección esta de 1,40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me salió fuera de la excentricidad fuera de la zona, o sea, de la sección, digo, bueno, voy a meter la excentricidad, la voy a hacer donde corresponde. O sea, supongamos que yo tenía la viga esa que era de 1,60, me trajeron la viga de 1,40 y resulta que la excentricidad me da 0,75, ¿sí? Y si fuera de 1,40 es 0,70, se sale fuera del área. Entonces, yo lo que hago es fijo la excentricidad ahora, ¿sí? La fijo arriba, o sea, la pongo 5 centímetros arriba de, midiendo los 1,40, la pongo 5 centímetros arriba del canto inferior, y entonces veo con las mismas ecuaciones, las mismas dos ecuaciones que utilicé antes, pero ¿qué es lo que pasa? El FTI que yo tenía, que antes había tomado el que me fijaba la norma, ahora me dicen no, es decir, va a ser, yo acorté el brazo de palanca, es decir, el FTI va a ser menor, ¿sí? Pero no sé cuánto, ¿sí? Entonces, planteando las mismas ecuaciones que antes, pero llamando FTI asterisco, porque yo desconozco el valor, ¿sí? Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El PI, o sea, la fuerza de pesado, que dijimos va a ser mayor, ¿no es cierto? Va a ser mayor, pero no sabemos cuánto. Y el FTI, que no sé cuánto va a ser el valor de la tracción, ¿no es cierto?, que voy a tener. Que evidentemente va a ser menor, como les digo, va a ser menor que el que había tomado antes, porque he acortado el brazo de palanca, entonces el FTI que yo tengo como límite va a ser menor. Bueno, entonces resuelvo este sistema de ecuaciones. Acá las incógnitas son el FTI y el PI. El PI no me interesa todavía, a mí me interesa calcular el FTI. Perdón, el FTI asterisco, ¿sí? Bueno, si hago el desarrollo, determino el FTI asterisco y ahora, ¿qué me queda verificar?
si el WS, o sea, el módulo resistente de la cara superior, me va a cumplir o no, ¿no es cierto?, con las tensiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el WS, me interviene en dos ecuaciones. Me interviene en esta ecuación de tracción en transferencia, ¿sí? Y me interviene en la de compresión en servicio. O sea, son los dos que yo tengo WS, ¿sí? Entonces ahora planteo las dos ecuaciones, es decir, la ecuación esta, que es la original en transferencia, pero ahora con el FTI asterisco, ¿no es cierto?, que yo ahora lo conozco, ¿no es cierto?, y no desconozco el WS que le hace necesario, ¿no es cierto?, para que me cumpla la condición, me cumpla. Entonces lo voy a llamar WS asterisco. Y la otra ecuación va a ser la de compresión, la de la cara superior en servicio, ¿no es cierto?, que tengo compresión, o sea, porque me tiene que cumplir después en la compresión en servicio también. Entonces tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El PI, ¿no es cierto?, que no me interesa todavía, y el WS asterisco. El WS que yo necesitaría para cumplir con las tensiones. Es decir, el FTI asterisco ya lo calculé, la excentricidad ya es, yo ya le he fijado, o sea que no es por eso. Bueno, entonces las dos incógnitas son el PI y el WS asterisco. El PI no me interesa, determino el WS asterisco, ¿sí? Que esta es la forma. Bueno, tengo el WS asterisco y ahora sí es la hora de la verdad. Si el WS asterisco me resulta menor o igual que el WS, ¿no es cierto?, del cual yo partí, no va a haber problema. Es decir, voy a aumentar la fuerza de tesado, o sea, voy a seguir con el cálculo, voy a determinar la fuerza de tesado, que ya sé que va a ser mayor, pero no va a haber problema. Ahora, si resulta el WS asterisco resulta mayor que el WS que yo voy a tener que redimensionar la pieza. Ahí sí. Ese es el. Bueno, entonces, la tensión de tesado, o sea, el que he llamado yo FPT, igual que como lo calculaba cuando era con el FTI, lo único que ahora tengo el FTI asterisco. ¿Sí? Ahora, ¿qué WS utilizo? El WS original. O sea, en el caso del ejemplo que he dado, de la altura de 1,40. O sea, el WS asterisco me sirvió solamente para poder comparar. ¿Sí? Pero yo el valor real del WS que tengo, el WS real, o sea, es el WS de la pieza de 1,40, de la altura de 1,40, o sea, que voy a. Entonces, utilizo esto se lo aclaro porque siempre, después en el examen, a veces hay una cierta confusión. Si el WS hasta es solamente para comparar. Si tengo que redimensionar, bueno, redimensiono y usaré la nueva, tendré que ser la nueva. Pero si no, yo el que utilizo es el WS de la pieza que tengo, ¿cierto? Que sé que es más baja de la que hubiera sido la ideal, ¿cierto? Bueno, entonces calculo la tensión, el FPT, ¿no es cierto? La tensión de tracción, ¿sí? Y con el FPT calculo a PI, ¿sí? Que va a ser, mayor que el PI que había calculado
la anterior, ¿no es cierto? Bueno, se conserva el WS existente cambiando solamente la tensión de tesado en la cara superior. El FPT calculado a partir del FTI asterisco. Entonces, una vez que yo calculé esto, ¿no es cierto? Ahora verifico las tensiones, ¿no es cierto? Pero si yo partí de este sistema de ecuaciones, las dos tensiones más desfavorables de tracción las verifico porque partí ya de las ecuaciones del valor más desfavorable, ¿no es cierto? Ahora, sí tengo que verificar, ustedes recuerden, el caso de las cargas para las cargas permanentes, porque si no intervinieron en la ecuación, entonces ahí verifico si se cumple la ecuación de las tensiones de tracción y de compresión. Bueno, ¿está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? Hola. Está claro, profe. Bueno. Entonces. Está claro, ingeniero. Bueno, perfecto. Gracias. Ahora vamos a ver, es decir, ya verificamos las tensiones de tracción y de compresión en el hormigón. Ahora vamos a ver el tema del acero, o sea, vamos a determinar el acero, o sea, estamos en el método elástico, ¿no es cierto? O sea, determinamos, o sea, las tensiones de tracción, que son las que tenemos que controlar, las tenemos controladas, o sea, las de compresión, por supuesto, también, pero eso es muy difícil, pero, es decir, hemos controlado las tensiones de tracción y de compresión en los tres, en el tiempo cero, en el tiempo infinito, para cargas de larga duración y para cargas de servicio. Ahora vamos a ver qué tensión de acero usamos. Bueno, entonces, necesitamos, bueno, acá esto es un poco para que no haya confusión, porque, bueno, esto está... El FPS, en realidad, es la tensión de acero a usar en el método de rotura, ¿no es cierto? Acá habría que, en realidad, o sea, le ponemos FPS, pero él le puso entre paréntesis admisible. ¿Por qué? Porque es el admisible, que no es el FPS que se va a usar en rotura. Bueno, entonces este valor de FPS acá en el método elástico, ¿no es cierto?, de las tensiones admisibles, va a ser un valor que va a estar, el valor mínimo entre el que ya vimos recién, ¿no es cierto?, 0,74, o sea, el 74% de FPU o el 0,82 de FPI. El menor valor es el que vamos a usar como FPS. El FPU, recuerden, el valor último, o sea, esos datos nos da el fabricante, ¿cierto? FPU como valor último y FPI el valor convencional de una tensión de fluencia. Bueno, si fijamos un factor de pérdida R menor que 1, se puede adoptar y luego de verificar el comprendido entre 0,85 y 0,80. Bueno, pero esto, digamos, es solo un comentario. O sea, para los efectos de tener un criterio ya directamente esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fija la norma? Esto es porque después de eso yo les mostré ahí que salió en la... que es una copia de en realidad del ASTO americano, que está todavía en discusión, o sea, el tema del puente está en discusión pública, ¿no? Pero va a salir así, pero directamente, o sea, nos manejemos con esto. Bueno, entonces, en función de esto, vamos a calcular la cantidad de hierro, ¿sí?, que necesitamos. Bueno,
Si nosotros tenemos el valor de PI, o sea, la fuerza, ¿no es cierto?, de tesado, lo dividimos, la tensión, vamos a tener el área. Y si a eso lo dividimos por el área de un cordón, vamos a tener la cantidad de cordones. Porque ya vamos a ver que cuando hagamos el cálculo, decir, bueno, son 12 cordones. O en total en las vigas grandes, 36 cordones que vamos a poner en 3 vainas de 12. Es decir, para calcular la cantidad de cordones, dividimos, o sea, la fuerza de tesado sobre la tensión de tesado dividido el área de un cordón. Bueno, este es el PI, y el P va a valer, es decir, ya el P efectivo, que es el PI menos las pérdidas, o sea, el P efectivo va a valer el PI por el factor de pérdida, que es un valor menor que 1. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, acá hay una aclaración que dice ubicación de la sección transversal donde se produce la transferencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo la viga en los extremos con la placa, ¿sí? Supuestamente, cuando yo hago el cálculo, que estoy diciendo P sobre el área, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo sé por el principio de Saint-Venant, ¿no es cierto?, que no se me va a producir, o sea, justo en la cara no se me va a ir, o sea, la distribución de tensiones se va a dar a una distancia, a una determinada distancia del extremo, ¿sí? O sea, en el extremo una carga puntual, y esa carga puntual se va a distribuir a una determinada distancia, ¿no es cierto?, ocupando toda la sección, que en el caso general, ¿no es cierto?, dice, bueno, es más o menos una altura, ¿no es cierto?, a una distancia, una altura de la viga, se va a producir. Bueno, acá, en el caso del hormigón pretesado, se ubica a una distancia que, medida del extremo de la pieza, iguala 50 veces el diámetro nominal de los torones, ¿sí? Los torones son los cables, ¿cierto? Y 100 veces el diámetro de alambre individual, ¿sí? Es decir, el diámetro multiplicado, en el caso sería del postesado, ¿no es cierto?, que tenemos 50 veces el diámetro nominal, y en el caso que usemos alambre, por ejemplo, en el caso de la vigueta, eso 100 veces el diámetro, ¿sí? A esa distancia, ¿no es cierto?, recién podemos comprobar, es decir, podemos admitir que se produce la distribución de la carga en toda la sección, si más o menos pareja. Que por eso después también vamos a ver qué es lo que pasa en esa sección. O sea, esa sección necesita un armado especial y todo porque está recibiendo la carga puntual. O sea, recién a esta distancia se va a dar cumplimiento a las ecuaciones, ¿no es cierto?, que nosotros planteamos. Pero en esa banda, desde el extremo, ¿no es cierto?, tiene una verificación especial, es decir, se puede llegar a romper la pieza, ¿no es cierto?, por no haber, porque la carga no se distribuye ocupando toda la sección, ¿no es cierto? No es bueno, ya después vamos a ver cómo es. Ahora, por supuesto, nosotros estamos verificando en la zona media, ¿no es cierto?, y todo, evidentemente que sí, la carga, las ecuaciones son válidas, ¿no es cierto? Bueno, acá, bueno, aclara en caso en apoyos con excentricidad no nula, que bueno, no nos interesa a nosotros eso. Pero es lo mismo que es lo que salía en la tabla, ¿no es cierto?, los factores a utilizar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Después, o sea, finalmente, bueno, nosotros ya tenemos calculado, es decir, verificado el hormigón,
calculado el acero, ¿qué pasó? Nosotros hemos fijado un factor de pérdida, ¿sí? Cuando nosotros dijimos, bueno, cuando entramos los datos y todo, decimos, bueno, el factor de pérdida, ¿no es cierto?, que es por la fluencia lenta del hormigón, por el acortamiento elástico, por la relajación del acero, todos pusimos un valor, por ejemplo, 0,85, ¿sí? Es decir, que estimamos una pérdida de un 15%, o 0,80, digamos, una pérdida de un 20%. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo, ¿no es cierto?, determinamos ya con la sección real y todo que tenemos, y bueno, verificamos a ver cómo estamos, o sea, cuál ha sido la pérdida, o sea, entre el PI y el P, ¿no es cierto?, si tenemos las pérdidas, es decir, porque ya vamos a ver que se calculan las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, en función de la sección del hormigón, en función del acero, el área que tenemos, el perímetro, o sea, la humedad, todo eso, tenemos como 5 pasos, digamos, de verificación y vemos cuánto es la pérdida. Entonces, comparamos con la pérdida que nosotros fijamos, ¿sí? Entonces, si la pérdida es mayor, entonces tendremos que volver de nuevo, fijar, o sea, hacer todo de nuevo, fijando la nueva pérdida. Si la pérdida, es menor que la que nosotros adoptamos, bueno, podemos dejarla, porque decir, bueno, del lado de la seguridad, o podemos decir, no, vamos a ajustar, pero si podemos economizar, ¿sí? Normalmente, es decir, porque esto conviene hacerlo en una hoja de cálculo, normalmente nos vamos a encontrar con que, es decir, es muy fácil, es muy fácil, compara y uy, no, falta, bueno, entonces voy, cambio la pérdida con la cual yo inicié la verificación, y bueno, normalmente se ajusta, si es que hay un desajuste, en dos a lo sumo 3 iteraciones se llega se ajusta el valor. Bueno, acá termina si terminamos el método elástico. O sea, después, o sea, vamos a seguir ahora con el análisis por método de rótulo. En esto, ¿quedó alguna duda? Por ahora no, ingeniero. Bueno, entonces, como ha sido así de corrido y todo, y hay que empezar otro tema, lo cortamos acá. ¿Les parece bien? Bueno, gracias, profe. Bueno, ingeniero. Dale, ingeniero, perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego.